Líder Visa presenta Aquel verano, mientras su padre estaba ocupado con un importante viaje de negocios, Raquel tuvo que quedarse en la granja de los abuelos. Quería a sus abuelos, pero odiaba aquel sitio. Pasar un mes en ese lugar apestoso y con tantos animales ruidosos era una auténtica pesadilla para ella. Cada día se despertaba cuando cantaba el gallo y ya no conseguía volver a dormir. Luego oía el mugido de las vacas, que esperaban con impaciencia que la abuela fuera a ordeñarlas. Pero lo peor eran los gruñidos de los cerdos, que no paraban de hacer oin, 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 mientras se revolcaban por el barro. Raquel era una niña muy presumida, y en la granja no podía ponerse los vestidos que más le gustaban, pues se manchaban. Además, siempre debía ir con botas porque había mucho barro. Un día, la abuela la convenció para que diera de comer a las gallinas. Mientras se acercaba al gallinero, Raquel oyó unas voces. «Esa niña está demasiado consentida», decían las voces. Miró en el gallinero y solamente vio a las gallinas, pero estaba segura de haber escuchado unas voces. Esa noche, después de que los abuelos se acostaron, decidió salir a investigar. Tomó una linterna, llegó al establo. Se sorprendió mucho cuando vio a todos los animales reunidos y hablando de ella. «Tenemos que darle una lección», decían. «La empujaremos para que caiga dentro de la pocilga», opinaron los cerdos, y el burro comentó que le daría una coz. Aunque en un primer momento la niña se asustó mucho, aquel suceso hizo reflexionar a Raquel y empezó a tratar con más respeto a todos los animalitos de la granja. Hola, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Esta historia, que se parece más bien como a lo que prácticamente a la misma historia de Toy Story pero con animales, se llama Respeta a los animales, justamente. Y pues es una fábula que te da la lección, o le da la lección a los niños, de respetar a los animales, de no meterse con ellos. Chan, chan, chan. Miriam Taylor dice: la más fan de los Visitantes Nocturnos. Gracias, Miriam, por ya estarnos escuchando desde el principio del programa. Y justamente gracias a Miriam tenemos el día de hoy un programa especial de Semana Santa. Como todos ustedes saben, pues hoy ya sábado, estamos en Sábado Santo, estamos justamente en esta semana que es una actividad religiosa de la iglesia judeo-cristiana. Vamos a hablar en este especial de Semana Santa de varios de los mitos, de varias historias, de varias cosas que se dicen sobre la Semana Santa. Yo no tengo ninguna intención de faltar el respeto a la religión de nadie. No tengo yo ninguna intención de faltar el respeto a las creencias de nadie, pero al mismo tiempo pues tengo que decir
que por supuesto lo que ocurre en Semana Santa pues son tradiciones, son costumbres que datan de hace muchos años, y todas estas tradiciones y costumbres pues tienen que ver con la religión, como les decía, la religión católica, las religiones judío-cristianas, y pues dentro de todas ellas siempre hay mitos, siempre hay leyendas, pero sobre todo lo que más abunda entre estas personas son las supersticiones, o más bien la facilidad de creer en las supersticiones. Ya cuando comienzas a creer que un carpintero mágico viene a salvar el mundo, pues prácticamente puedes creer en cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso la superstición está, afortunado o desafortunadamente, muy arraigada en lo que es la religión. Vamos a ver un mensaje más de Miriam que dice: ya no voy a comer animalitos. No, sí los puedes comer, nada más no los trates mal, trátalos de manera bonita y se dejarán comer. Ñom, ñom, ñom. Pues bueno, entonces vamos a hablar primero sobre todos estos mitos que se cuentan de la Semana Santa, ¿no? Las historias que probablemente muchos de ustedes crecieron escuchando de abuelitos, de sus propios padres, justamente durante estos días, y que están todos completamente arraigados pues en las supersticiones. Por ejemplo, no bañarse. No bañarse es una de las creencias más populares en países como Colombia, especialmente en las zonas rurales del país, aunque algunas personas manifiestan que el mito abarca también el baño diario en casa. Lo cierto es que esta creencia señala que si las personas van a bañarse en ríos o lagunas, se pueden convertir en pez. Esto de hecho nos lo platicó Gerardo Valdez Uriza, el líder fantasma, de manera pues obviamente de manera jocosa, como una de las historias que se cuentan, de que no te puedes bañar porque te puedes convertir en pez, ¿no? Y como vamos a ver posteriormente con otras historias, pues prácticamente son cuentos, son cosas que se saca de la familia, los abuelos, quien sea, pues prácticamente para que los niños se comporten, ¿no? Para que durante estas festividades o durante esta semana normalmente se coincide con un periodo de descanso en la que todos los niños pues también están de vacaciones. Entonces tener a tantos niños o tantas personas en el mismo lugar pues obviamente pueden suscitarse eventos, ¿no? De ya cállate, ya no corras, ya no brinques, ya no bla bla bla. Entonces, aprovechando el tema de la Semana Santa, pues le dicen a los niños: no hagas esto porque te va a pasar esto, no hagas aquello porque te va a pasar aquello otro, ¿no? Entonces son prácticamente historias de la familia para los niños, para que se comporten. Ahora, hay un elemento muy interesante de la Semana Santa, que es el no comer carne roja. La tradición de la Iglesia Católica señala que se debe evitar este alimento durante 3 días específicos de la Cuaresma, que son el miércoles de ceniza, el jueves santo y el viernes santo. En ese sentido, los fieles católicos no incluyen en sus dietas durante estos días platos que contengan carne de vaca, carne de cerdo, carne de cordero, carne de ganso, carne de ciervo, carne de cabra, entre otras pues carnes que sean rojas. ¿Esto por qué se da? Porque dentro de la religión católica se tiene la creencia de que durante la última cena, en el ritual justamente de la Eucaristía, que es un ritual que se realiza todos siempre en cada una de las misas de la Iglesia Católica, Jesús le dijo a sus apóstoles que que el vino representaba su sangre,
y que el pan representaba su carne, ¿no? Entonces, como la Semana Santa es una rememberación o una fiesta que celebra la última semana, los últimos días de Jesús de Nazaret, pues como una forma de respeto, por así decirlo, hacia la carne, hacia la forma humana, hacia la forma mortal de Jesús, pues se pide que no se coma la carne. O sea, vaya, no tiene ningún otro sentido más que el de la tradición, más que el de las costumbres y lo que normalmente se da a conocer en estas fechas, no consumir carne roja. También está la costumbre de no hacer oficio, es decir, no trabajar, no tener ninguna actividad, son días de descanso. En esta creencia se incluye, por ejemplo, lavar ropa, no puedes barrer, no clavar clavos. Según lo que se dice en las casas más creyentes, es que realizar estas actividades atrae la mala suerte. Barrer es como barrer la cara de Cristo, utilizar puntillas es recordar el sufrimiento de Jesús en la cruz, o sea, los clavos. Si andas clavando madera y otras cosas y también clavando en el otro sentido, está mal, porque obviamente Jesús fue clavado en la cruz, ¿no? Entonces estás prácticamente haciendo mofa de su sufrimiento, entonces por eso no es permitido. Esto es más bien, como les dije, otra manera de que las personas no estén haciendo tanto relajo durante estas semanas. Bueno, se dice que esto es recordar el sufrimiento de Jesús y es una manera de atraer al diablo. Siempre, todas las malas cosas que ocurren para las religiones judeocristianas siempre tienen que ver con su villano favorito, que es el diablo. Todo lo que yo haga atrae al diablo. Entonces pues hay que tratar de no hacerlo. Y justamente como les estaba hablando, también se incluye el otro tipo de clavar, porque durante estos días no debes tener relaciones sexuales. Muchas parejas católicas evitan las relaciones sexuales durante la Semana Santa, específicamente durante el viernes y sábado, jueves y viernes santo. Lo que ha hecho tan popular esta creencia es que las personas señalan que de no hacerlo te puedes quedar pegado. Te puedes quedar pegado durante estas fechas y no puedes salir. Así como perrito de la calle, cuando está con otro perrito y les echan agua y se quedan así pegados, así igualito te vas a quedar pegado si andas de cochinón en estas fechas. Entonces trata de no hacerlo. Bueno, dentro de las costumbres también se dice que no hay que escuchar música. Por ser una época de reflexión y de oración para los católicos, a lo largo de los años se les ha dicho a los creyentes que esta es una temporada en la que deben permanecer en silencio para concentrarse en sus reflexiones, en sus oraciones y no perturbar la paz. O sea, prácticamente toda la gente siempre se la pasa en fiesta, siempre se la pasan con sus sonideros, con sus cohetes, con todas estas ondas, ¿no? Y está completamente en silencio, o al menos por aquí no se escucha ningún ruido, y eso es completamente raro para un periodo de vacaciones. Es muy raro que no haya música, que no haya ruido, que no haya cohetes, es rarísimo. Y bueno, como ya les había dicho, jueves y viernes santo no se trabaja. Esto es igual que la creencia que ya les había dicho de la Semana Santa, que son días en que los creyentes deben estar concentrados en sus reflexiones y oraciones, por lo que no deben trabajar o realizar actividades consideradas mundanas. Esto recuerda a la historia bíblica de la creación del mundo, cuando Dios decidió descansar el último día, es decir, el domingo. Pues bueno, esto es básicamente no trabajar, no hacer nada, para que la gente, yo lo tomo con la consideración de que la gente, en lugar de estar haciendo sus cosas, en lugar de estar dedicándose a lo que se dedica, pues esté en la fiesta religiosa, esté consumido por la religión, así básicamente. También se dice
que durante estos días no se debe de vestir de rojo, porque a lo largo de la historia el color rojo se ha relacionado con la pasión, la lujuria, el pecado y claramente con el señor diablo. Es por esto que para muchos creyentes vestir de rojo durante estos días no es lo más recomendable, pues se vuelve a decir, esto va a atraer al diablo. Otra superstición es cortar el cabello. Con este mito hay opiniones diferidas, ya que la creencia más popular señala que cortarse el cabello durante el Viernes Santo asegura tener un cabello sano y bello durante todo el año. Sin embargo, hay opiniones contrarias que estiman lo opuesto, y dice que si te cortas el cabello en estos días atraes la mala suerte. Otra creencia es que no debes salir después de las 3 de la tarde. Según se ha transmitido a lo largo de la historia, Jesús murió en la cruz a las 3 de la tarde. Es por esto que algunos feligreses señalan que no debes salir de tus casas después de las 3 de la tarde, porque esto puede enojar al Creador. Y nada más no se te ocurra enojar al Creador, porque no te la acabas. Pues te puede convertir en piedra. Y bueno, lo último que de estas supersticiones es no trepar los árboles. Y igual que la creencia de que bañarse en ríos puede convertirte en un pez, existe la creencia curiosa de que si las personas, especialmente menores de edad, trepan árboles durante la Semana Santa, te puedes convertir en un mono. Y de nueva cuenta, ¿cuál es el trasfondo de esta creencia? Pues de las abuelitas, los papás y la familia que no quieren que los niños estén dando lata y dicen no te trepes en los árboles, pero ahí van los niños, ¿no? A subirse, Entonces, ¿cómo haces que un niño se comporte? Le das el miedo a Dios. Le pones en su alma el miedo a Dios y le dices, si trepas un árbol en Semana Santa te vas a convertir en un chango. Y entonces el niño, oh no, por Dios, seré un monito toda mi vida. Y entonces ya no lo hacen en teoría, ¿no? Entonces estos son como que las creencias más populares que se tienen durante esta semana. Por aquí tengo otra página en donde dice exactamente lo mismo: no bañarse, no relaciones sexuales, no escuchar música, no barrer, no hacer oficio. Y aquí tengo otra fuente que me dice Bueno, aquí te explican un poco más de por qué no se puede comer carne roja. La prohibición se daba porque la carne representa el cuerpo de Cristo. Además tiene su origen en la práctica del ayuno que se hace desde el Domingo de Ramos en honra a Jesús, que pasó 40 días en el desierto en ayuno. Esto es lo que se dice. Lo de convertirse en mono, lo de quedarte pegado en tu pareja, no barrer, no clavar, cortarte el pelo, no salir después de las 3 de la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, se dice, si tienes un hijo travieso, esta es la semana de la tregua, es decir, que está prohibido retar a los niños, porque según el dicho de los abuelos, la ira llama al diablo. Chan chanan chan, chun churun chun chun. Pero bueno, además de estas supersticiones, hay varias cosas interesantes que tienen que ver con la Semana Santa. Por ejemplo, el Jueves Santo en Verges se celebra una procesión para conmemorar la pasión de Cristo. El acontecimiento cuenta con elementos propios y originales como la iluminación de la calle Caragois, con lámparas de aceite construidas con conchas de caracol, o la danza de la muerte.
La danza de la muerte comienza por la tarde con el desfile de disfraces que recorren el pueblo, recogiendo las imágenes que formarán parte de una procesión, y continúa a las 10 de la noche con la representación del misterio de la Pasión en la plaza. Finalmente, a medianoche comienza la procesión por las calles, con Jesús transportando la cruz hacia su crucifixión. Por el camino tienen lugar varias escenificaciones, como la curación del ciego, las 3 caídas, las 3 Marías, las mujeres de Jerusalén, y al final la crucifixión. Y se da esto que se le conoce como la danza de la muerte. El origen de la danza de la muerte se remonta a la Alta Edad Media y recrea la inevitabilidad de la muerte. Participan 5 danzantes vestidos de esqueleto que se acompañan del sonido rítmico y repetitivo del tambor y la tenue iluminación de las antorchas. El capidancer abre y guía el baile, dando vueltas sobre sí mismo con una gran guadaña. El bandelier lleva una bandera negra y va acompañado de otros 2 esqueletos que llevan sendos platillos de ceniza en las manos. Y finalmente un último esqueleto lleva un reloj que simboliza lo imprevisible que es la llegada de la muerte. Y me extraña, esto es una tradición en Cataluña, España. Y me extraña que no haya sido tomada aquí en México, porque esto de danzar, danzantes de esqueletos, me parece algo completamente mexicano, ¿no? Bueno, se me hace un elemento folclórico muy mexicano, debería darse, estaría muy padre ver así, ¿no? Danzantes de calaquitas, pero no, normalmente en México solamente se realizan esas cosas durante los días de muertos. Muajajajaja. Vamos a ver si tenemos algunos mensajitos de la gente. Miriam nos dice, otros dicen que si te bañas en Viernes Santo el agua se convierte en sangre. Qué feo, dice Miriam. Entonces el sábado ya se puede comer taquitos de carne. Pues en teoría se podría decir que a partir del sábado ya puedes consumir carne, aunque hay pues depende también de tu casa, ¿no? De las tradiciones que siguen en cada casa, en cada familia. Hay muchas personas que hasta el domingo no consumen nada de carne, y hay otras que sí. Dice, Jesús se consideraba un animalito. Pues no sé si Jesús se consideraba un animalito, pero pues tenemos que ser completamente honestos, en el sentido de que todos nosotros somos animales. Nosotros somos animales, los humanos somos animales racionales, es decir, que tienen la capacidad de pensar, pero todos somos animalitos. Jesús se consideraba un animalito, quizás, a lo mejor por eso pues se llevaba bien con todos los demás animalitos, con los mapachitos y todo esto. Dice Miriam Taylor, pero también tener una imagen de Jesús crucificado en la cruz es recordar su sufrimiento. Tienes toda la razón, Miriam, y ahí es donde entramos en varias contradicciones, ¿no? ¿Por qué los católicos toman justamente el momento en que Jesús sufrió más como representación de él? ¿Por qué los católicos toman a la cruz y al Cristo sangrando y con la corona de espinas y todo eso como su símbolo de representación? Muchas veces dicen que es para que la gente justamente no olvide que de todo el sufrimiento y todas las penurias, ¿no?, que pasó Jesucristo justamente durante este periodo. Y hay otros que prácticamente dicen que es para mantener a la población o a las personas que se dedican a esta religión, que se dedican a este culto católico, pues controladas, porque todo el tiempo les están recordando sobre el pecado, todo el tiempo les están recordando sobre dolor, sobre frustración,
y entonces todo el tiempo los católicos sienten que deben arrepentirse, sienten que deben pagar algo por sus pecados, sienten que prácticamente esta vida que tienen no les pertenece porque se la deben a Jesús por todos los pecados cometidos por la humanidad. Entonces pues es algo bastante interesante este símbolo. No sé si lo sabían, pero antes de los concilios estos católicos, antes de que se tomara a la cruz como representación de los católicos, de los cristianos, se tomaba un pececito, era una forma de un pez, y ese era el símbolo de Dios, porque ustedes recordarán en la Biblia, en las historias de Jesús, se decía que él podía reproducir peces, ¿no? Así de que, oh Jesús, tenemos hambre. Y entonces decía Jesús, en verdad os digo que hoy traigo tortas de pescado para todos. Y fuas, 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 fuas. Oh, sana, hey, sana, 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 oh, sana, oh, sana, hey, sana. Y así, ¿no? Todos comiendo su pescadito. Ñom, 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 ñom. Oh Jesús, pero solo traemos vino. No se preocupen, lo convertiré en agua. Y entonces ya les daba todos sus traguitos, ¿no? De agüita. Bueno, dice Miriam, pero también tener una imagen de... perdón, ya lo había leído. Dice Miriam, el temor de Dios, sí, funcionando como siempre. También me aplicaron eso de que Dios se enoja, y si creía eso. Pues sí, cuando eres niño, eres muy susceptible a todas estas historias. Cuando eres niño y te dicen que hay un ser que creó todo el mundo, todo lo que tú ves, que fue creado por un solo señor, y que si este señor se enoja, pues te va a ir mal, pues obviamente tú dices, caray, no, pues no debo hacer mal, tengo que portarme bien. Y justamente esa es la base de la moral cristiana. Los cristianos no se portan bien porque les nazca del corazón, no se portan bien por ellos mismos, no se portan bien por ser buenas personas, no, se portan bien porque tienen miedo. Y esto es algo de por lo que a mí no me gusta esta religión, porque es una religión del miedo, es una religión que te incita a tener miedo todo el tiempo. Si no le tienes miedo a Dios, le debes de tener miedo a los ángeles. Si no le tienes miedo a los ángeles, debes de tenerle miedo a los santos. Si no le tienes miedo a los santos, cuidado, debes de tenerle miedo a Satán. Tienes que tenerle miedo al diablo, porque ahí sí te lleva de las patas hasta el infierno, y del infierno no hay salida. Chan, chan, chan. Entonces eso es lo que no me gusta, porque de hecho también se contradice con las enseñanzas de Jesús. Jesús nos enseña a ser buenos simplemente por ser buenos, a tratar bien a las otras personas, no porque debamos o no porque tengamos miedo de algo, sino porque simple y sencillamente son nuestros hermanos. Todos, el mensaje de Jesús de Nazaret es que todos somos iguales, todos somos parte de una sola raza, de una sola familia, la familia humana. Y entonces, por lo tanto, debemos tratarnos unos a los otros como hermanos. Ese es el mensaje fundamental de Jesús. Y sin embargo, la Iglesia Católica lo trastorna, te hace ver que tienes forzosamente que seguir lo que ellos dicen, o el camino moral que ellos explican, o si no te va a ir mal, o si no te vas a ir al infierno, o si no te van a castigar y cosas así. En la escuela, bueno, yo fui a una escuela marista. Maristas son estas personas que le rinden justamente culto a María, a María, la Madre de Dios. Y pues mientras que no había castigo como tal, porque muchas veces yo he escuchado, ¿no?, de otras escuelas católicas, sobre todo donde hay madres, ¿cómo se les dice?
bueno, estas mujeres que se dedican a la adoración católica, pues que muchas de ellas eran muy crueles y sí te daban golpes y sí te daban de reglazos y cosas así. Tengo que decir que en mi primaria marista sí había un maestro que te daba de reglazos si no te comportabas bien, pero normalmente ese tipo de abusos o de excusas para tratarte mal, para tratar mal a los niños, normalmente ya eran mal vistas cuando yo iba en la escuela, que fue por ahí por el 86, una cosa así, ¿no? Pero de todas formas, yo al menos me di cuenta en mi escuela que si no tenías una forma de maltrato físico, sí había un maltrato verbal muy grande, muy potente. O sea, las personas te trataban de tirar, trataban de hacerte sentir mal, trataban de hacerte sentir menos para que tú no te rebelaras, para que no tú estuvieras dentro del factor de conducta que ellos estaban esperando, pues de todos los niños que estaban en esta escuela, ¿no? Así es como ellos trataban de reafirmar la autoridad de los maestros, haciendo sentir mal a los niños, haciéndolos sentir inferiores. Y por eso a mí no me gustaba la manera en la que los maestros actuaban. Y yo siempre dije, si estamos en una escuela religiosa en donde te enseñan sobre amor, sobre cariño, sobre bondad, ¿por qué carajos los maestros son así tan crueles? ¿Por qué? ¿No deberían seguir las mismas enseñanzas que todos los demás? Pero en fin, Miriam nos dice: yo no he comido carne desde el jueves por la creencia. En mi casa acostumbran eso, puro pollito como. Pues en mi casa también, vaya, no es que yo sea muy creyente o no tenga muy plasmado, muy presente estos aspectos de la religión, pero pues las demás personas en mi casa sí, y entonces pues me tengo que atener, ¿no?, a lo que hay. Y pues justamente yo estaba diciendo en Facebook que me le he pasado comiendo romeritos. Dice Francisco Fabián López: hola, ¿cómo te va, Francisco Fabián? Dice: buenas noches, Robo, tu familia. Buenas noches, Fabián, espero que te la estés pasando bien en donde quiera que nos estés viendo. Dice: sí, dicen que los bebés nacen con pecado. Pobrecitos bebés, apenas nacieron y ya tienen pescado. Dice Miriam: y los que eran alérgicos a los peces, pobrecitos, imagínate, eres alérgico al pescado y naciste con pescado. Oh my God, ¿cómo te va a ir en la vida? Dice Miriam: me decían que cuando llovía, perdón, se me movió, me decían que cuando llovía o se nublaba era porque Dios se había enojado o porque me porté mal. Pues mira, para serte honesto, en estos días de Semana Santa, cuando yo era niño, pues sí me creía esto, ¿no? De que justamente en Viernes Santo, cuando Jesús muere, siempre se ponía, ¿no?, todo oscuro, a veces llueve y cosas así, y dices, no, pues es porque Jesús acaba de morir, y te metías psicológicamente en el relato que has escuchado tantas y tantas veces, pues ser recitado por tus padres, por tus abuelos, por los maestros, por los hermanos que estaban en la escuela, por tus otros compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, al menos cuando yo era niño me encontraba tan aislado en esta religión, tan enfrascado en esta religión, pues que te lo crees todo. Te crees la historia, te crees las cosas, y cualquier suceso que ocurra, aunque sea una mera coincidencia, tú te lo crees, que estás metido dentro de esta historia tan clavado que dices, no, pues es que está oscuro y está lloviendo, pues porque acaban de matar a Chuchito.
cuando la realidad es pues que simple y sencillamente en estas épocas la Tierra entra en ciclos climáticos de frío, de menos horas solares y pues obviamente también de lluvias. Esa es la realidad. ¿Por qué el planeta entra en esos ciclos justamente en esas fechas? Pues ya pregúntale al planeta, pero tampoco es como que digas en todo el mundo, ¿no? Entonces así, si fuera un fenómeno global, si en todo el mundo ocurriera lo mismo, tú ya dirías, ah caray, sí es cierto, Diosito se enoja en estos días, ¿no? Pero pues la verdad es que no. ¿Por qué? En primer lugar, porque estas fechas ocurren en diferentes diferentes fechas. ¿A qué me refiero con esto? A que en el Vaticano hoy no es hoy, el Vaticano hoy fue ayer. O sea, están en un horario completamente diferente, ¿no? Y en otras partes del mundo que tienen climas tropicales, en lugar de estar oscuros y en lugar de estar con lluvia, ahorita se están asoleando y están quejándose de tanto calor y tantas cosas, ¿no? Entonces realmente no es un fenómeno que se pueda explicar de manera global. No es algo que tú digas sí está ocurriendo en todo el mundo y entonces sí puedas decir, ah, hay una inteligencia superior a todos nosotros que está haciendo que sean las cosas así, pero la verdad es que no. Dice Miriam, en lugar de que te ayude a creer y adorar a Dios, te generan a que le temas. Contradictorio. ¿Cómo vas a confiar en alguien que dice que te castiga? Y es lo que te digo, eso es lo que no me gusta a mí de la religión, porque es una religión del miedo. Te influye, te meten el miedo a todo lo que da. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan grande, ¿por qué siempre se enoja y siempre castiga a la humanidad? Siempre, en todo el Viejo Testamento se la pasa como niño berrinchudo, enojándose, peleándose y castigando a la humanidad. Y entonces llega Jesús y dice, wow, tranquilo viejo, seamos paz, seamos felicidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el concilio de Torrento cuando se estableció la Iglesia Católica? Pues dijeron, ok, no puede Dios estar enojado todo el tiempo, no puede Dios ser nuestro carcelero y también nuestro salvador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearle a Dios, a la figura de Dios vamos a crearle un villano, vamos a crearle una antítesis. Y entonces es cuando leyeron la Biblia y dijeron, ah mira, aquí se menciona a un tal Satán. Ah mira, y aquí por aquí también mencionan a un tal Lucifer. Y mira, por acá mencionan demonios. Y entonces dicen, ya sé, vamos a crear a nuestro villano y vamos a decir que él es el más grande demonio, vil, maldad encarnada que existe. Y entonces a él le vamos a echar todas las cosas malas que no podemos atribuirle a Dios. Es su contraparte, es su opuesto, pero al mismo tiempo está por debajo de Dios porque fue uno de sus ángeles. Entonces en realidad este villano que vamos a crear nunca va a poder estar sobre Dios, nunca va a poder ganarle a Dios. Y pues así fue creado, netamente. Dice Francisco Fabián, tenían ataques mentales y lo malo es que a veces los padres no te creen. Pues es que muchas veces padres, sacerdotes, estas personas que están dentro de los mandos pues sacerdotales, están dentro de los grandes roles de la iglesia, pues son gente que no es muy estudiada, son gente que no es muy dada a leer, es gente que no sabe muchas cosas, que desconocen, que solamente conocen un libro, un solo libro, y de ese libro se lo conocen todo, se lo conocen de cabo a rabo, saben recitar partes completas del libro. Y entonces cuando se encuentran con algo que no saben explicar o con algo
en el mundo natural, ¿a qué van? A su libro. Y entonces te responden con algún versículo. Juan le dijo a Jesús, si comieres carne en pez te convertirías, o algo así, ¿no? Total. Y entonces con esto nos sacan una respuesta de la manga. Pero pues bien lo decía, hay por ahí un meme que corre, que dice que una persona ilustrada, una persona de ciencia, una persona educada, lee montones de libros, lee cientos de libros y todo el tiempo cree que aún no lo sabe todo. Y sin embargo, una persona religiosa solamente lee un libro y cree que lo sabe todo. Dice Miriam, pero casi siempre sí llueve en Viernes Santo. Las veces que fui a representación a Iztapalapa sí pasaba. No entiendo. Pues te digo, no es tanto por el hecho en sí, sino porque nos encontramos en una época en donde se confrontan varios patrones de clima. Tampoco soy científico del clima, no lo sabría explicar, pero durante estas épocas estamos en épocas de lluvia. Entonces es un poco bobo pensar que no vaya a llover en época de lluvia. Al contrario, lo que más deberías tú pensar es de que en estos días hay una alta posibilidad de que llueva. ¿Por qué? Porque es época de lluvia. Dice Francisco Fabián, en Canadá la religión se llevaba a los niños para enseñar la religión. Ah, caray. Y si no obedecían los reprendían, o no peor. La religión se llevaba para enseñar la religión. Sí, Fabián, la religión es una herramienta que se utiliza para enseñar. Lo que se enseña es moral. Lo que trata de enseñar la gente, los expedicionistas, los sacerdotes, todas estas personas que llevan el mensaje de la religión a otros lugares, primero quieren imponer su propia moral, o sea, su sentir de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, de cómo se deben comportar las personas. Esa es la primera función de meterte la religión. La segunda función, obviamente, y esto debe quedarle a toda la gente muy en claro, la segunda función es el dinero. Mientras más personas estén dentro de tu religión, hay más personas que aportan dinero a manera de limosnas a tu religión. Y entonces es más dinero el que entra para todas estas personas que soportan esta religión. Entonces en Canadá, en Chile, en Costa Rica, en todas las regiones del mundo en donde fueron las personas católicas a pregonar la religión cristiana, fue por estas circunstancias. Que bueno, ellos a lo mejor sí tienen la creencia en una misión divina, ¿no? De esparcir la palabra del Señor por todo el mundo. Pues sí, así es. Miriam dice, la Iglesia Católica es una cosa bárbara históricamente. Después de conocer su historia no me da muy buena espina, pero están buenas las canciones. Las canciones están muy padres. Y es que dentro de la iglesia, de todo esto, pues hay seres humanos, y hay seres humanos que tienen mucho talento, y hay seres humanos talentosos que utilizan ese talento pues dentro de su religión, ¿no? Y entonces por eso nos dan canciones muy bonitas, ¿no? Justamente que se desarrollan durante la Semana Santa, o también se cantan durante la Navidad. Dice Miriam, pero ¿por qué Lucifer te castiga por algo malo que está mal visto por Dios cuando Dios lo desterró? Bueno, también esa es una cuestión que no está muy bien explicada. Y tienes toda la razón. Si el diablo es lo opuesto de Dios, el diablo debería gratificarte cuando haces algo malo, ¿no?
El diablo debería, al contrario, decirte qué bueno porque estás haciendo lo contrario a Dios. Entonces debería decirte bravo, pero en lugar de eso te, te dice eso está mal, niño, y te lleva prácticamente pues al calabozo. Obviamente pues es que son historias infantiles, eh, son fábulas infantiles para hacer que los niños se porten bien, así de sencillo. Y cuando los adultos racionales tratan de encontrarle una explicación a todos estos relatos infantiles, pues es cuando se dan cuenta de todas las contradicciones y dicen, hey, espera, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Esto es simple y sencillamente por lo que está ocurriendo. Y dice, a ver, ¿dónde quedé? Chan, 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 ¿por qué te castiga por algo malo? Bueno, pues es por esto. Y se supone, y el infierno, ¿no? Se supone que es un lugar en donde te castigan por todo lo malo que hiciste. Pero se supone que si Satán, el diablo, es el que te conmina a realizar estos actos malvados, si el diablo es el que te dijo que mataras, si el diablo es el que te dijo que fornicaras, si el diablo es el que te dijo que engañaras a tu mujer, pues entonces la culpa es del diablo, no es de uno. No se supone que uno tiene el libre albedrío, no se supone que uno puede escoger qué hacer o qué no hacer. Si ya escoges hacer algo malo, pues mal por ti. Pero si escoges hacer algo malo porque el diablo te dijo que hicieras eso algo malo, entonces ¿por qué se te castiga a ti y no se le castiga al diablo? ¿No? Dice, y si preguntas por qué en los 10 mandamientos dicen no matarás y la iglesia mató a un montón de gente, pues tienes completamente toda la razón. Eso es una hipocresía histórica. Durante las cruzadas fue nada más un pretexto de gente rica, de reyes europeos, buscando conquistar territorio y buscando quedarse con las riquezas de otros pueblos. La Guerra Santa solamente es eso. La Guerra Santa, que era de recuperar las tierras que nos pertenecen, bla bla. No, la Guerra Santa es simple y sencillamente gente rica queriendo ser más rica. Y se acabó. ¿Y quién eran las personas más ricas de esa época? La Iglesia Católica. Entonces dicen, la Iglesia Católica tiene que ser la más rica del mundo. Vamos a destruir a todas las demás iglesias. Y vamos a acabar con ellas y vamos a sacarlas de circulación. Y pues matan a todos sus dirigentes, se quedan con todas sus riquezas y dejan prácticamente la tierra despoblada y sin comida y sin recursos y sin nada. Y entonces detrás de ellos llegan los pobres frailecitos, ¿no? Con sus chanclitas, ay, pobrecitos ellos, con su mensaje de que debes ser pobre para ser bueno, de que debes ser pioso y amable con los demás, bla bla bla, y te enseñan la buena palabra, te enseñan la palabra de Jesús. Y entonces todos, ay sí, tenemos que ser buenos y tenemos que ser bonitos. Y no sé por qué no existe esa memoria histórica así de, güey, acaban de destruir tu país, acaban de destruir toda tu cultura, estas mismas personas que te están diciendo ahora que te conviertas en su creencia, o si no eres malo y te mueres, porque también junto con esos sacerdotes y todo esto llegaba un cuerpo horrible de personas llamada la Sagrada Inquisición, de que si no estabas a favor de la Iglesia Católica te mataban, te quemaban, te violaban, te hacían lo que les daba la gana. Porque decían, si no eres creyente, entonces estás a favor de los demás, eres pagano. Y si eres pagano, significa que no tienes religión. Y si no tienes religión, entonces puedo hacer lo que yo quiera contigo. Y entonces
se quedaban con tu fortuna, se quedaban con tus mujeres, se quedaban con tus niñas, se quedaban con tus niños, hacían lo que les daba la gana. Es podrido todo esto, históricamente todo lo que hizo la religión católica para convertirse en la religión principal de este planeta es horrible. Dice Francisco Fabián López Castillo, también el caso del monje que hizo un libro del diablo y no le hacen nada a ese libro, pero cuando llegaron a México sí quemaron los códices aztecas. Ora, no sabía que había un monje que hizo un libro del diablo. Me gustaría leer ese libro del diablo. Ha de hablar puras infamias en contra de mi Lucifercito, pero bueno. Y bueno, cuando llegaron a México todas estas personas de Europa, pues con la religión católica, obviamente lo primero que hacen es destruir la religión que se encuentra en la región. Obviamente, pues ¿qué hicieron en México? Y es que parece que la gente ni se acuerda. Obligaron a los indígenas a destruir sus pirámides, a destruir sus centros de adoración, y los obligaron a utilizar exactamente la misma piedra con la que habían construido su templo mayor. Con esas mismas piedras construyeron la Catedral Metropolitana. O sea, los obligaron a usar los mismos materiales para que dijeran: tú estás mal, tú estás equivocado, este no es Dios, el Dios es el que yo te traigo. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que la gente caiga en eso y digan: ay, sí es cierto, estaba yo equivocado, perdón, ahora voy a creer en tu Dios, en ese Dios que utilizó todos los recursos que yo le había dispuesto anteriormente a mi otro Dios? Y pues así son las cosas, así lamentablemente son las cosas. Y bueno, no solamente en México, en toda Centroamérica hicieron exactamente lo mismo. No solamente en Centroamérica, en África, en la India, en China, en Japón. Ahora, en estas regiones no fraguó tanto la religión, porque por ejemplo en China y en Japón, a diferencia de nosotros, tenían costumbres arraigadas de mucho más tiempo, que la gente dice: no, yo crecí con fulano de tal y con sultano de tal como mis dioses, no voy a creer en los tuyos. Pero aún así la religión católica, la religión cristiana se sembró y tomó raíces en estas regiones. En Japón hay una comunidad cristiana muy grande. En Japón es prácticamente la segunda religión más grande después de su religión oficial, que es el sintoísmo. En la India hay una población muy grande, ¿no? Después de su religión oficial, que es ¿cómo se llama? ¿Es el hinduismo? Creo que sí se llama hinduismo. Pero bueno, no es algo que sucedió solamente en México, ocurrió en todas partes del mundo. Y dice Miriam: es que el diablo fue creado por la iglesia. Sí, los otros dioses aztecas no. Lo de tener la Biblia del diablo ayuda a crear el temor a portarse mal. Exactamente. Y seguir a Dios. Por otro lado, si dejaban los códices, servirían de evidencia de la existencia de otros dioses. Así de, bravo Miriam, entendiste completamente por qué lo hicieron y cómo es este juego. Por completo lo entiendes. Dice Francisco Fabián: lo peor es que después de las cruzadas la iglesia mandó a matar a los cruzados, y eso es lo más feo, ¿no? Después de las cruzadas, como bien dices, dijeron: no, pues ahorita, ¿quién es el grupo más poderoso de nuestro mundo? Y resulta que después de la Iglesia Católica, el grupo más poderoso era el de estos cruzados, el de estos caballeros cruzados, que se les conocían como los caballeros templarios, la orden del Temple. ¿Y por qué se habían convertido
tan poderosos. ¿Por qué tenían tanto poder? Porque muchos de esos templarios obviamente se quedaron con parte de los tesoros, se quedaron con parte de las tierras. La iglesia se las prometió primero. La iglesia dijo: ve a pelear por nosotros y te regalo este cachito de tierra. Entonces ahí van los cruzados a pelear. Se quedan con el país y entonces la iglesia les regala el cachito de tierra que les había prometido. Pero después la iglesia dice: ¿sabes qué? Siempre no te doy ese cachito de tierra. Y los cruzados así de: ¿por qué no? Si me lo gané, yo lo fui a pelear. Y dice: sí, pero desde entonces te convertiste en un mujeriego y entonces ya no eres santo, ya no estás dentro de nuestros cánones estándar de pureza. Entonces mejor te vamos a matar. Y lo hicieron literalmente, lo hicieron en Francia. A todos los caballeros templarios, a todos los que fueron a las cruzadas, los mataron con la excusa de que habían sido pervertidos por el poder, por la avaricia. Pues obviamente si le das dinero a la gente va a querer tener ese dinero y pues obviamente se va a volver pues media vara, ¿no? Entonces la avaricia corrompió a nuestra gente, vamos a matarlos. O sea, en lugar de tratar de reivindicarlos o tratar de meterlos en otra cosa, no, vamos a matarlos. ¿Por qué? Porque además toda esa gente eran soldados, toda esa gente fue la que ganó territorio para la iglesia. Entonces obviamente tenemos que matarlos. Chan, chan, chan. Y después, ¿y quiénes fueron los encargados de matarlos? La Sagrada Inquisición. La Sagrada Inquisición arrolla por todas partes, ¿no? Así como la escobita, limpia así por completo de todos los enemigos de la iglesia. Y ¿quién queda? Ahora, ¿quiénes son los más poderosos? Está la Iglesia Católica, sí. Pero ¿quién es el grupo más poderoso de la Iglesia Católica? La Santa Inquisición. ¿Y por qué la Santa Inquisición es el grupo más poderoso de la Iglesia Católica? Porque obviamente, igual que los cruzados, se quedaron con lanita. Igual que los cruzados, les prometieron tierras. Igual que los cruzados, completamente, por eso está esa frase, ¿no? Que dice: el que no conoce la historia está forzado a repetirla, porque es como si no se les hubiera pegado en la cabecita. Estás matando a los cruzados porque están haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahorita, y entonces mañana van a venir por ti. No les entra en la cabeza. Y entonces ahí va la iglesia destrozando a todos los grupos de la Inquisición, ¿no? Y ya hasta que estamos en nuestros tiempos en las que se supone pues que ya no hay Inquisición, ya no hay grupos armados de la iglesia, ¿no? Y hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Pues ¿a quién le vamos a creer? ¿Al Papa Francisco? Obviamente no. Dice entonces Miriam: solo los que pertenecen a la religión tienen derecho a que se les cumplan los 10 mandamientos. Prácticamente los 10 mandamientos son las leyes que crea la religión para que te portes bien y para que estés dentro de una sociedad pues sana. Pero al mismo tiempo ellos mismos van en contra de muchos de estos mandamientos. Entonces son, ¿cómo se les dice? Hipócritas. Dice Miriam: hubiera dejado las pirámides, la catedral ya no aguanta, pero vean las pirámides que aún hay, todas resistentes. Sí. ¿Cuál fue la cosa? Que por ejemplo en el centro histórico, en el Templo Mayor, nuestros antepasados construyeron sobre tierra firme. O sea, todo era laguna, todo estaba lleno de agua, pero había partes, había como islitas. Entonces en esas islitas fue donde construyeron ellos. Llegaron los españoles y dijeron: no, yo quiero construir y voy a construir mi edificio más grande
de todos los tiempos para mi religión, y lo quiero al lado del templo que ellos tenían para su religión. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron el maldito lago. Y entonces echaron tierra a los lagos para secarlos. Lo que obviamente ellos no sabían, pues porque eran muy tontos y eran pues, gente de la Edad Media, es que esa tierra se convirtió en lodo, obviamente. Pero ese lodo se queda húmedo. Y lo único que va a hacer durante años y años y siglos, y prácticamente lo que está haciendo por siglos, pues es hundirse, hundirse y hundirse y hundirse. Y entonces por eso la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que se encuentra localizada en el Zócalo de la Ciudad de México, se está hundiendo, pues porque no tomaron las previsiones posibles, porque a esta gente que llegó se le ocurrió así por sus anchas construir sus iglesias junto a los templos junto a los templos de los conquistados, sin darse cuenta de que pues eso era terreno en donde no se podía construir, literal. Dice, literal, en el centro las iglesias parecen Oxxo por todos lados. Y dice también Miriam, en el centro, sí. La iglesia lo que no quería era dejar testigos de sus actos. Lo pensaron bien. Pues sí, eso es justamente lo que querían. No querían dejar personas que se pudieran manifestar en contra de ellos mismos. Afortunadamente, pues hay gente que se dedica a recopilar todos estos datos, ¿no? Son los historiadores, son, no sé, la gente que se dedica a compartir estas historias de boca en boca. Si no, imagínate. Porque la misma historia destruía todos estos registros, y justamente es de lo que se dice que se encuentra dentro de los archivos del Vaticano. Todas las injusticias, todas las perjurias, todos los males que realizó la Iglesia Católica, las evidencias están ahí guardadas para que nadie las vea, pero pues obviamente todos las conocemos. Dice Miriam, la Santa Inquisición purificaba. Se escucha más decente y no ofenda a que digas masacraba y torturaba. Exactamente. Dice Francisco Fabián López Castillo, Miguel Hidalgo tenía tierras. Claro que tenía tierras. Miguel Hidalgo no era pobre. Miguel Hidalgo era un criollo bastante prominente, justamente como sacerdote, como cura de la Iglesia Católica. Tenía lanita que le llegaba, ring, 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 tenía propiedades, tenía un montón de cosas, era una persona influyente y rica. Y sin embargo, yo creo que esa es la medida de un héroe. Cuando te das cuenta de que lo arriesga todo. A pesar de ser rico, a pesar de tenerlo todo, a pesar de encontrarse dentro de la casta más importante del país, que era la casta blanca, que a pesar de encontrarse dentro de la... ¿Cómo se dice? Vaya, dentro de la crema innata de la sociedad mexicana, decide desarrollar la independencia. ¿Por qué? Pues porque realmente creía en que todas estas condiciones no podían seguir, de que la gente merecía tener su independencia, de que ya no deberían estar todos pues a lo que diga otro país. Entonces ahí te das cuenta que Miguel Hidalgo y Costilla es un héroe más que nada por haber renunciado a todo esto, porque él era de los opresores y se fue contra ellos. O sea, es prácticamente como si un soldado imperial se fuera contra el imperio. ¿Haz de cuenta? Lo mismo. Es como si, no sé, Grand Moff Tarkin se fuera contra Darth Vader. Así. Dice Miriam, los mismos padres traen unas cornetas del año. Eso lo puedo comprobar. ¿Cornetas del año? Y dice, camionetas del año, sí, sí. Eh, ahí por, ahí por la otra casa construyeron
En un parque público construyeron una iglesia, ¿no? Que es la iglesia pues de la colonia. Y poco a poco pues la fueron agrandando, la fueron remodelando, ¿no? La fueron haciendo pues más bonita, justamente con todas las limosnas, con todas las contribuciones de la gente de ahí del barrio. Pues poco a poco viste cómo se ve cómo florece, porque era una cosita chiquitita y de pronto ya tiene más cuartitos, de pronto ya tiene una torre, de pronto ya utiliza un espacio mucho más grande del parque, que es en donde ya vive el sacerdote y ya viven sus primos, sus nietos y no sé qué, ¿no? Y entonces ya pues prácticamente y construyó su casita, hizo todo ahí en el parque, y luego en la parte de atrás del parque construyó su estacionamiento, y ahí ves las 3, 4 camionetas del sacerdote, del padrecito ahí estacionadas. Y entonces tú dices, ah, caray, ser padre sí deja, ser sacerdote sí deja, y sobre todo si eres sacerdote de una comunidad así cerradita como la de esa casa en Paseos de Churubusco, justamente cerca de Iztapalapa, cerca de la central de Abastos, que es donde se dieron los incendios. Justamente la gente de allá tiene dinero porque muchos de ellos tienen bodegas en la central de Abasto, y en la central de Abasto pues llega mucho dinerito, ¿no? Dice Francisco Fabián, hay que poner una iglesia y así nos hacemos rico. La verdad, sí deja. Siendo honesto, sí deja. A mí me gustaría fundar mi iglesia de los Altos de los Últimos Cristos, no, los Testigos de Goyito. A ver quién me sigue y la construimos. Dice, la construimos en un barrio rico. Dice Miriam, el padre de la iglesia de mi colonia se enojaba porque no se juntaban limosnas. Hasta antes de terminar la misa se ponía en la puerta para que todos volvieran a dejar las limosnas. Ahora entiendo en dónde se fue el dinero. Y sí, y ahorita ya lo cambiaron a una colonia aledaña. Pues sí, obviamente. ¿Por qué los padres se molestan de que no dejen limosnas? Pues porque literalmente de eso viven. Se supone, ¿no? Que todas las parroquias, que todas las iglesias le tienen que dar el dinero a la iglesia central, ¿no? A la iglesia romana, al Vaticano, bla, bla, bla. Pero obviamente mínimo la mitad se lo quedan ellos para sus propios gastos, para subsistir. Pero pues si estás en un barrio de lana, no, o hasta un barrio pobre, porque también las personas pobres como que le invierten mucho a la religión, ¿no? Y entonces dejan su lana para ganarse la salvación. Y entonces ¿qué ocurre? Pues que de pronto, caray, tengo un montón de lana y no se le quiero enviar al Vaticano. Y entonces se compran su Homer. Y bueno, realmente no es mi intención hablar mal de la Iglesia Católica. Yo solamente estoy como que hablando sobre hechos históricos conocidos y completamente reales y factibles. No es mi intención hacer ver mal a la Iglesia. Es la Iglesia la que obra mal. No es mi culpa. Dice Miriam, ¿van a crucificar a Goyito por venerar su imagen? No. Goyito es un ser de luz que no necesita sacrificios de violencia. No. Dice Miriam, una cosa es hablar de la iglesia y otra de Dios. Pues claro que sí. Sí, es como lo que yo he dicho varias veces sobre la religión. Yo respeto a las personas, ¿no? Respeto que tengan la creencia que quieran, la religión que quieran. Respeto todo lo que tiene que ver con la persona. Lo que no respeto es la religión, porque la religión es la que está podrida, la institución es la que está podrida. Dice Francisco Fabián, hay un capítulo de La Familia Amarilla donde el señor Burns dio dinero y hasta su sangre. Sí me acuerdo. Pues bueno,
déjenme ver, aquí tengo unos bueno, son historias sobre crucifixiones reales, no sé si lo sepan, en Filipinas. Dice, crudas imágenes de crucifixiones reales de Semana Santa en Filipinas. No les voy a poner las imágenes porque obviamente va a llegar Facebook y me lo va a eliminar todo. Va a decir que estoy fomentando cosas malas, ¿no? Pero bueno, los rituales que convocan a miles de turistas y fieles son llevados a cabo por hombres y mujeres que en algunos casos también se someten a flagelaciones reales. Luego de la interrupción de 3 años por la pandemia, en 2023, la comunidad católica de Filipinas retomó una de sus tradiciones más polémicas, que inclusive es rechazada por la misma iglesia, y esta es la práctica de hacer crucifixiones reales como parte de los ritos de la Semana Santa. La mayoría de la población de este país, que es muy creyente, celebra el Viernes Santo asistiendo a los servicios tradicionales de la jornada, pero otros fueron a extremos para expiar sus pecados en rituales que son mal vistos por la misma iglesia. La Iglesia Católica desaprueba las crucifixiones y las autoflagelaciones y afirma que los filipinos pueden mostrar su profunda fe y devoción religiosa sin hacerse daño. También pueden hacer obras de caridad como donar sangre. Robert Reyes, un destacado sacerdote católico y activista de los derechos humanos en este país, afirmó que los ritos sangrientos reflejan el fracaso de la Iglesia a la hora de educar plenamente a los filipinos en sus principios cristianos, dejándolos solos para explorar formas personales de buscar ayuda divina para todo tipo de males. Tiene toda la razón. Va con los filipinos, les enseñan sus ideas feas, sus libros feos, en donde todo es tortura, y luego se extrañan cuando la gente se tortura a sí misma para expiarse de los pecados, ¿no? Dice, la pregunta es, ¿dónde estábamos los eclesiásticos cuando empezaron a hacer esto?, preguntó Reyes, afirmando que el clero debería sumergirse más en las comunidades y conversar regularmente con los aldeanos. Si los juzgamos, solo conseguiremos alejarlos. Y bueno, en el pueblo de San Juan, al norte de Manila, cientos de residentes y de turistas asisten a una sangrienta representación de los últimos momentos de Jesucristo, en donde hubo crucifixiones y flagelaciones reales. Decenas de hombres desfilan con la cara cubierta mientras se azotan con ramas de bambú. La sangre brota de sus espaldas hasta mojar sus pantalones y luego incluso llegan a salpicar a la multitud. Dice un tipo llamado Darren Pascual, de 31 años. Lo hago por mi familia, para que tengan salud. Al final del desfile, 3 personas fueron escoltadas por hombres vestidos de romanos y 2 de ellos fueron amarrados a cruces de madera. Wilfredo Saldovar, un enjuto anciano, fue crucificado. Tanto sus manos como sus pies fueron clavados a una cruz, mientras la multitud tomaba fotos y videos y algunos drones sobrevolaron la escena. Tras varios minutos fue bajado de la cruz. Y dice el Señor, hago esto porque quiero. Le agradezco a Dios por darme una segunda vida. Dijo, el hombre tiene 66 años y dice que empezó a participar en esta celebración desde los 15, luego de sufrir un colapso mental. En el pueblo de San Pedro de Cutud, 8 hombres fueron crucificados como parte de sus servicios de Viernes Santo, entre ellos un pintor de 62 años llamado Pedro Enaje. Fue crucificado por vez número 34. En una conferencia de prensa que brindó después del hecho, Enaje aclaró que si bien la crucifixión no fue dolorosa como anticipaba, sigue sintiendo una pequeña ola de ansiedad antes de que ocurra. Y cito, cuando me recuestan sobre la cruz, siento frío en el cuerpo. Cuando me atan las manos, cierro los ojos y me digo, puedo hacerlo, explicó Enaje,
que agregó que este año se estaba sometiendo al ritual para pedir la erradicación del COVID-19 y el fin de la guerra en Ucrania. Según los organizadores, más de 15,000 turistas y fieles extranjeros y filipinos se unieron para la colocación de cruces en Kutud y otros 2 pueblos cercanos. Se respira un aire festivo mientras los aldeanos venden agua embotellada, sombreros, comida y artículos religiosos, todo monitoreado por la policía. Y dice, les gusta porque no hay nada parecido en el mundo. Esto lo dice Johnson Garrett, un organizador de viajes británico que trajo a 15 turistas de 8 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Alemania. Es menos horripilante de lo que la gente cree. Creen que va a ser muy macabro o repugnante, pero no es así. Se hace de una manera muy respetuosa. Y bueno, nos ponen las imágenes bastante gachas. Y es entonces cuando yo digo, ¿qué diferencia hay de estos actos a, por ejemplo, lo que realizaban nuestros antepasados mexicas, aztecas, etcétera, etcétera, en donde sacrificaban a una persona y la ponían en alto de una pirámide, ¿no? Es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que parece que en estos rituales no matan a las personas, les provocan mucho dolor, sí, les provocan mucho daño, pero aparentemente no los matan. Y yo me acuerdo de una ocasión cuando yo era niño, no me acuerdo cuántos años, pero estaba yo aproximadamente como en 5º o 6º año de primaria. Verán, son 86, 87, 88, 89. Tendría yo como unos 9, 10 años cuando me llevaron a Taxco, esta población en México. Me llevaron justamente durante las vacaciones de Semana Santa, y ahí fue la primera vez que yo vi una de estos rituales de estas personas ataviadas en blanco o en rojo, con unas como látigos, haciéndose estas cosas en la espalda, ¿cómo se les dice? Flagelaciones. Y la verdad es que me dio mucho miedo. O sea, nosotros salimos en la noche, íbamos en una camioneta, íbamos a buscar algo de comer, ¿no? Íbamos a buscar unos tacos, íbamos a buscar tortas, lo que sea. Nosotros habíamos salido a comer en la noche y de pronto cruzamos una calle y viene toda esa gente vestida de blanco, tapada completamente, vestida de blanco y de rojo. Y yo preguntaba, ¿qué es eso? Yo la única imagen que tenía de personas así era el Ku Klux Klan. Y me asusté mucho, dije, ¿qué es esto? ¿Qué son estas personas? ¿Qué están haciendo? Y luego los veo que se están flagelando, y al menos según yo, eran flagelaciones reales. Según yo, no sé si estaba yo equivocado o no, pero en mi memoria infantil yo recuerdo que en la parte de atrás de sus ropas estaba todo en rojo, o sea, estaban sangrando. Realmente estaban sangrando, y de las personas que iban de rojo, pues tenían toda la espalda como oscura, o sea, de que estaba empapado de sangre. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible? Y es algo que yo nunca había visto. O sea, sí, yo iba en escuela católica, era muy religioso, bla bla bla, yo mismo había participado en representaciones de la Semana Santa y todo eso, y nunca había visto estas personas que se flagelaban. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible que se permita eso, o que la gente realmente crea que dañándose a sí mismo iban a expiar sus pecados, o iban a realizar algo fuera de su realidad? Es entonces cuando dije, estos rituales, estas cosas a lo mejor no son tan bonitos, ni no son tan bellos, y no es tan padre como me lo dicen en la escuela, o no es como me lo dicen los sacerdotes, no es como me lo dicen los hermanos maristas en la escuela. Chan chan chan, chan 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 chan. Bueno, vamos a regresar
a leer los mensajes. Dice Facebook sensible, dice Miriam, también dice gente loca, y dice Francisco Fabián, están los que flagelan, eso sí es malo, está bastante gacho. Esos que se flagelan, sí, la verdad digo, ¿qué estarán pensando? Estas personas que se crucifican de verdad con clavos en cruces y los dejan ahí, quién sabe qué están pensando por sus mentes. Obviamente estos ya son extremos, o sea, ya es llevar tu religión al máximo, ya esto es fanatismo, y el fanatismo siempre es malo. ¿Por qué están las guerras? ¿Por qué hay judíos contra cristianos? ¿Por qué están peleando en Palestina? Son puros extremistas, son puros fanáticos. Y no lo estoy diciendo yo como forma de insulto o a manera de darme yo alguna supremacía moral, no. Así se llaman, así se le dice a las personas que llevan su religión demasiado al extremo. Se les dice extremistas, se les dice fanáticos. Y estas personas que se pelean y que llegan a guerras por la religión son fanáticos. Dice Miriam, pasa las imágenes al grupo. Pues no creo, porque también luego el grupo es familiar y andar poniéndoles patas clavadas, pues como que no. Dice Miriam Taylor, lo de Taxco me da mala vibra. Pues a mí me dio mucha mala vibra. Ese día que fui, yo nunca lo había visto. Y dice Miriam, según si son reales las flagelaciones. Pues yo lo vi. Al menos yo, según yo, ahí había sangre. Y ya gente que con sangre y con estos trajes y con todo esto, yo dije, caray, mi yo infantil dijo, caray, aquí ya no está bonito, aquí ya no me está gustando esto de la religión. Y yo creo que fue de esas primeras veces en las que mi yo infantil empezó a reflexionar y decir, tal vez la religión no es tan bonita como me la ponen. Pero bueno, ya llevamos una hora, ya nos acercamos, de hecho ya casi a la hora y media, ya llevamos 1 hora con 20. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes en este programa especial sobre la Semana Santa. Y bueno, les voy a, nada más ya para cerrar, lo último. Dentro de las creencias se dice que justamente porque en esta semana es cuando muere Dios, cuando muere Jesús, muchas personas malvadas, o sea, gandallas, que se hacen llamar brujas, que se hacen llamar hechiceros, que se hacen que según ellos tienen poderes místicos y bla bla, aprovechan estas fechas para hacer daño, para justificar sus acciones, porque según se dice, ¿no?, como murió Cristo, justamente el día de hoy, los Viernes Santos, como se supone que murió Cristo, no hay nadie que los esté espiando, no hay nadie que los esté viendo, y entonces se dicen que durante este tiempo ellos aprovechan y justamente salen en la noche, salen a las calles y realizan todos estos rituales de magia negra, de ocultismo, de budismo, hacen reuniones, etcétera, etcétera. Es algo bastante pues perturbador, diría el buen Dross. También muchos accidentes se atribuyen a estas fechas. Si hay una representación de Cristo y se cae un actor, o se cae una cruz, o resulta algún accidente, se lo atribuyen a la fecha, ¿no? No, es que es la muerte de Dios, nadie nos está vigilando, por eso hay tantos problemas. Durante esas fechas hay muchos accidentes automovilísticos, pero y muchos se los dicen que es por las fechas, por la onda religiosa, pero seamos completamente honestos, hay muchos accidentes automovilísticos en estas fechas
porque son fechas vacacionales, porque mucha gente sale de vacaciones, porque mucha gente sale a carretera, sale de viaje y a veces no revisan bien su vehículo, o a veces pues son seres humanos. Se engentan, se enojan, hacen cosas, hacen rabietas, no miran bien las consecuencias, se salen sin revisar los frenos, se salen sin revisar el aceite, bla bla bla, y esto genera accidentes. No son las fechas, no es la religión, no es la muerte de Jesús, es simplemente humanos siendo humanos irresponsables. Rodri Metalero Sosa dice sí, y luego dice mira vos y bueno, no entendí muy bien sus comentarios. Dice estoy reasustado. No deberías asustarte, Rodri Metalero Sosa, no deberías asustarte, no deberías por qué tener temor, porque no hemos dicho nada que sea realmente de terror o que induzca al miedo. Dice no me aparezca de golpe, me asustaré si me agarra un infarto, vos tenés que pagar el hospital. Ok, dice o sea que me estás espiando, qué rarito sos. Ok, no sé quién es esta persona, parecer de nuestra madre España. Y bueno, dice no crean nada, gente, solo él está asustando. Y te digo, Rodri, no Rodri, no estoy asustando, al contrario, yo estoy tratando de dar la explicación de que no existen cosas por qué asustarse. Todo esto es superstición, todo es superchería que algunas personas utilizan para asustar a los demás. Pero yo, en lo personal, yo no busco asustarlos a vosotros, no busco asustarlos, hermanos. Yo soy una persona de razón, de raciocinio, y creo que no hay absolutamente nada malo en la Semana Santa que debería de darnos a nosotros miedo. Uajaja. Dice Rodri, yo no soy español, soy argentino. Perdón, me disculpo. El acento argentino no me sale, pero más o menos es como mi italiano. Mamma mía, pizzerola, Mario Bros y la princesa Peach. Y bueno, dice, calla esa risa. Pues eso sí no lo voy a hacer, porque yo soy libre de hacer y decir todo lo que yo quiera y de reírme cuantas veces quiera, porque estoy en un país libre. Pero bueno, vámonos pues. Esto se llamó Visitantes Nocturnos. Le agradezco mucho a todas las personas que estuvieron aquí. Le agradezco mucho a todas las personas que me hicieron el favor de su audiencia, el favor de acompañarme en este tema del día de hoy. Le agradezco a Rodri, hermano, amigo, compañero argentino, que hizo internacional el programa del día de hoy. Le agradezco mucho a Miriam, que es la fan número 1 de Visitantes Nocturnos. Le agradezco a Francisco Fabián López Castillo, que también nos estuvo aquí dando sus comentarios muy acertados, siempre muy acertados los comentarios de Francisco Fabián. De hecho, deberías hacer tu propio programa, Fabián, porque luego hablas de cosas muy padres, muy interesantes. Entonces está bastante muy chido. Dice Rodri, yo tengo un lente nocturno, qué padre. Un lente nocturno, me imagino que esto es para poder tomar fotografía, ¿no? Fotografía en las noches con luz muy baja. Dice Francisco Fabián, estuvo genial el programa de hoy, gracias Fabián. Y dice Rodri, se ve espectacular, y una palabra con C que no podemos utilizar en las redes sociales porque nosotros no somos groseros. Pero bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por visitarnos, muchas gracias por estar aquí. Este programa fue Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala, y antes de despedirme los invito a visitar el sitio web roboto.mx. Roboto.mx es un sitio web en donde yo y otros colaboradores escribimos sobre cultura popular. Escribimos sobre cine, sobre televisión, sobre series, sobre el Mandalorian, bla
bla bla, pero también de vez en cuando escribimos cosas paranormales y de terror y de horror, porque también el folclore y estas cosas que nos rodean, las costumbres, las tradiciones, todo esto es parte de nuestra cultura popular. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. El último mensaje que me llega dice: Francisco Fabián, tú tienes buenos programas y buenos temas. Muchas gracias, Fabián, por tu comentario. Y pues espero que les haya gustado, espero que les haya parecido al menos entretenido el programa del día de hoy. Y bueno, yo me despido, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, próximo sábado a la medianoche. Esto fue Visitantes Nocturnos. Bye, 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 bye.